Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Bueno, después de la primera charla del doctor Calusek de excelencia que nos ha dado sobre hemorragia digestiva aguda alta, hoy vamos a hablar sobre, o va a disertar el doctor Calusek sobre hemorragia digestiva baja. Esta patología tal vez no sea tan frecuente como la alta, pero la solemos ver en terapia intensiva, también consecuencia de las lesiones ya sea por el estrés que se produce en la terapia, los pacientes expuestos a diferentes tratamientos y maniobras, o inclusive a motivos de ingreso en algunos casos nos ha pasado esto de tener que recibirlos. Así que bueno, Marcelo, te agradecemos nuevamente tu presencia y bueno, te escuchamos que nos disertes sobre este tema. Te agradezco mucho. Saludos y bueno, que disfruten de la charla. Bueno, agradezco la invitación a participar de este curso y el tema que voy a desarrollar es hemorragia digestiva. La podemos definir como toda pérdida hemática que se origina en el tubo digestivo que puede manifestarse en forma evidente u oculta. La forma de presentación es variable, puede ser como una hemorragia digestiva alta, como una hemorragia digestiva baja, como una hemorragia digestiva de manera oculta o como una hemorragia digestiva de origen dudoso. En su evaluación y tratamiento va a requerir un equipo multidisciplinario en el que va a incluir médicos gastroenterólogos, emergentólogos, terapistas, cirujanos, radiólogos, intervencionistas. La clasificación se basa en una clasificación topográfica. Anteriormente se la dividía en hemorragia digestiva alta, que era aquella que se producía proximal al ángulo de Trace, y se dividía en dos grupos: la hemorragia digestiva no varicial y la hemorragia digestiva varicial. Y la hemorragia digestiva baja, que era aquella que se producía distal al ángulo de Trace. Actualmente, con la aparición de métodos diagnósticos y terapéuticos de intestino delgado, se la prefiere subdividir en tres categorías: la hemorragia digestiva alta, que es aquel sangrado que se produce proximal a la ampolla de Vater, y se divide también en hemorragia digestiva de origen no varicial y hemorragia digestiva de origen varicial, es decir, secundario a la hipertensión portal. La hemorragia digestiva media, que es el sangrado que se produce entre la ampolla de Vater y la válvula ileocecal, es decir, que va a englobar todas las patologías de intestino delgado, básicamente. Y la hemorragia digestiva baja, propiamente dicha, que es la que se produce distal a la válvula ileocecal, que abarca todas las patologías colorectales. La hemorragia digestiva, digamos, como su nombre, como su definición lo indica, y lo dijimos, es la pérdida de sangre intraluminal en el tubo digestivo que se produce proximal a la ampolla de Vater. Es una emergencia gastrointestinal frecuente, tiene una mortalidad global entre un 5 y un 15%. La mortalidad es mucho mayor en las hemorragias de origen varicial, entre un 15 y un 50%, versus un 5 o un 13% en la forma varicial. El comportamiento de esta hemorragia no varicosa, hay que tener en cuenta que el 85 a 90% se autolimita, pero entre un 10 y un 15% es importante, estos pacientes van a continuar con sangrado o van a recidivar. En su etiología tenemos que tener en cuenta que la causa más frecuente es la úlcera péptica, con más del 50% de los casos. Le va a seguir las lesiones agudas de la mucosa gastrodenal en un 25%, y después las otras causas son de menor frecuencia, como el Mallory Weiss con un 15%, lesiones por angiodisplasias, esofagitis, neoplasias de la foie con 3%, y causas raras en menos del 2%.
¿Cómo se va a manifestarse clínicamente esta patología? Principalmente por hematemesis, por melena. Hay también en un 10 o un 14% de los pacientes pueden presentar hematoquesia, es decir, son hemorragias digestivas altas de gran volumen y tránsito acelerado. Otra forma de presentación puede ser la descompensación hemodinámica y la anemia progresiva. En su manejo se nos presentan varios desafíos. En primer lugar, debemos diferenciar los pacientes de bajo y de alto riesgo. Esto nos va a permitir establecer un pronóstico que nos va a permitir disminuir la mortalidad y reducir los costos. El otro desafío es realizar la evaluación hemodinámica y la estabilización para poder establecer un diagnóstico endoscópico y mediante este detener el sangrado si es necesario y reducir la tasa de resangrado. Como ven, este es un manejo que debe hacerse protocolizado. El enfoque inicial se va a basar básicamente en 3 parámetros. El interrogatorio, en la cual vamos a valorar la forma de comienzo, los antecedentes patológicos del paciente, antecedentes de hemorragias previas, de enfermedades concomitantes, la presencia de hepatopatías crónicas y la ingesta de medicamentos como aspirina, antiinflamatorios y anticoagulantes. Dentro del examen físico valoramos los parámetros hemodinámicos y los estigmas de hepatopatías. Y el tercer pilar es la resucitación, que se basa en la expansión, las transfusiones y la corrección de las coagulopatías. La evaluación inicial del paciente, vamos a ver la severidad de la hemorragia. Vamos a tener 3 grupos, la leve, la moderada y la severa. En la leve tenemos una pérdida de sangre menor al 10% y la hemodinamia del paciente se encuentra normal. La moderada, la pérdida es entre un 10 y un 20%. En estos pacientes ya tenemos trastornos posturales, hipotensión, taquicardia, ortostatismo. Y la severa, que la pérdida es entre 20 y 25% de la volemia, el paciente puede tener shock y puede tener hipotensión en reposo. El otro punto a tener en cuenta en la evaluación inicial es categorizar a los pacientes en el momento de ingreso en pacientes de bajo riesgo y pacientes de alto riesgo. Esto se hace mediante el pronóstico de Rothschild, en lo cual nos va a permitir categorizar estos pacientes, nos va a permitir evaluar el riesgo de sangrado y nos va a permitir evaluar la mortalidad. La clasificación de Rothschild utiliza diferentes parámetros que son la edad, la presencia de shock, las enfermedades concomitantes, el diagnóstico endoscópico y los estigmas endoscópicos de sangrado reciente. A estas variables se les va a poner un puntaje de 0 a 3 y esto nos va a permitir clasificar a los pacientes de acuerdo al riesgo. Riesgo bajo entre 0 y 2 puntos, medio entre 3 y 4 puntos y alto más de 5 puntos. Entre los factores pronósticos tenemos que tener en cuenta los factores clínicos. Acá tenemos la edad, más de 60 años, presencia de patologías asociadas, que el paciente presente shock hipovolémico, que el paciente se encuentre internado, que haya recibido más de 6 unidades de transfusiones o que presente una coagulopatía severa. Entre los factores endoscópicos tenemos que tener en cuenta el tipo de lesión sangrante, la localización de la úlcera, son de peor pronóstico las úlceras que se localizan en la cara posterior del bulbo duodenal o en la curvatura menor alta. El tamaño de la lesión, acá tenemos que una úlcera de más de 2 centímetros tiene peor pronóstico. Y hay que establecer los signos endoscópicos de sangrado reciente para valorar la tasa y el riesgo de resangrado. El manejo que hacemos previo a realizar la endoscopía, vamos a utilizar
prokinéticos. Este utiliza la eritromicina a razón de 250 miligramos endovenosa. Se hace 30 a 120 minutos antes de la veda, y esta táctica nos va a permitir mejorar la visualización endoscópica y va a reducir la necesidad de una segunda evaluación endoscópica. Por otro lado, también se utilizan los inhibidores de la bomba de protones. Se utiliza a razón de un bolo inicial de 80 miligramos endovenosa, seguida con un mantenimiento de 8 miligramos hora por 72 horas. Esto va a disminuir la necesidad de tratamientos endoscópicos y va a mejorar los estigmas de alto riesgo. El tratamiento farmacológico, bueno, se basa básicamente en la inhibición de la secreción de ácido, es decir, debemos lograr un pH mayor a 6. Esto nos va a permitir reforzar los mecanismos hemostáticos. Esto se va a hacer, estabilizando el coágulo de plaquetas y fibrina, en alguna medida acelerando la cicatrización y estabilizando el coágulo de fibrina. ¿Cuál es el timing para realizar la endoscopía? Bueno, se puede realizar muy temprana, antes de las 12 horas, temprana, antes de las 24 horas, o tardías después de las 24 horas. Se recomienda, luego de la reanimación, hacerla dentro de las primeras 24 horas. Hay que tener en cuenta que en pacientes de alto riesgo se recomienda hacerla antes de las 12 horas, sobre todo en pacientes que se encuentren con inestabilidad hemodinámica, a pesar de un tratamiento de reanimación, en los pacientes que tienen hematemesis intrahospitalaria o los pacientes que tienen aspiración nasogástrica positiva para sangre. La endoscopía nos va a permitir valorar la clasificación de Forest, que nos va a mostrar los estigmas de sangrado activo en SHED, que es la Forest 1A, el sangrado activo en NAPA, que es la Forest 1B, los estigmas de sangrado reciente, que son la Forest 2A, que es el vaso visible, la Forest 2B, que es el coágulo fresco adherido, y otros parámetros de sangrado reciente son la escarcha hemática o fondo ulceroso hemático, y los estigmas de sin sangrado, que es la lesión limpia sin estigmas, que es la Forest 3. ¿Para qué nos sirve esta clasificación de Forest? Básicamente nos va a establecer el riesgo de sangrado, es decir, es un score pronóstico. Como vemos acá, el riesgo de resangrado en la Forest 1A y en la 1B puede llegar hasta el 90%, la Forest 2A puede ser hasta un 55%, disminuye ya en la Forest 2B hasta un 30% y disminuye notablemente en la 2C a menos de un 7% y la Forest 3 menos en general de un 3%. El abordaje diagnóstico terapéutico va a tener objetivos. Estos son estabilizar hemodinámicamente al paciente, establecer el origen de la hemorragia, detener la hemorragia de ser posible, tratar los trastornos subyacentes y prevenir la recurrencia hemorrágica, es decir, el resangrado. Esto establecemos un triage en los cuales los pacientes de bajo riesgo pueden ser manejados en una sala de observación general con medidas generales, y los pacientes que tengan inestabilidad hemodinámica, es decir, shock, hipotensión ortostática o tengan sangrado activo, deben ingresarse a la unidad de cuidados intensivos. El soporte general va a estar dado por la oxigenoterapia, suspender la alimentación oral, colocar 2 vías venosas preferentemente o una línea venosa central si es necesario, y valorar la intubación endotraqueal, en aquellos pacientes en los cuales sea necesario, ya sea por una hematemesis masiva con riesgo de broncoaspiración o que tengan trastorno decisorio o encefalopatía
grado 3-4. El uso de la sonda nasogástrica es discutido, pero puede ayudar en algunos casos de diagnóstico cuando es positiva, es decir, que por la sonda viene sangre roja o material de tipo porráceo, y es negativa cuando el líquido es bilioso. ¿Cuándo se la debe utilizar? Cuando queremos remover gran cantidad de coágulos y sangre de cavidad para facilitar la endoscopía, cuando el paciente tenga vómitos persistentes o cuando tenga distensión abdominal significativa. La resucitación va a comenzar con la administración de líquidos. Lo que se utilizan son los cristaloides. Esto debe hacerse siempre antes de la endoscopía para adecuar al paciente a la misma. Se utilizan, digamos, de 5 a 1000, de 500 a 1000 mililitros de solución fisiológica o rigen lactato, y el objetivo es tener una presión arterial sistólica mayor a 100 milímetros de mercurio o una PVC mayor de 5 centímetros de agua. En cuanto a las transfusiones, también debe ser una decisión individual. En general está indicada cuando la hemoglobina es menor de 7, y en los casos de pacientes con enfermedades coronarias o angina inestable está indicada mantener una hemoglobina mayor de 9. En el tema en qué paciente vamos a realizar tratamiento endoscópico, bueno, la terapéutica endoscópica se reserva a aquellos pacientes que tengan indicadas lesiones de alto riesgo de resangrado. Estas son la FORES 1A, la FORES 1B, la FORES 2A y la FORES 2B. No está indicado por el bajo riesgo de resangrado en la FORES 2C y en la FORES 3. La modalidad terapéutica que se utiliza es el tratamiento farmacológico, del cual ya hablamos, los inhibidores de la bomba de protones, los métodos endoscópicos, la arteriografía y el tratamiento quirúrgico. El método endoscópico es el más utilizado, es un método muy eficaz. Lo podemos dividir en métodos térmicos, métodos de inyección y métodos mecánicos. Los métodos térmicos se basan en la aplicación de calor para lograr la hemostasia. Se utilizan diversos sondas, como la sonda térmica, el Gold Pro, catéteres con coagulación monopolar, o también se puede utilizar el gas, la coagulación con plasma argón. El método endoscópico mediante inyecciones es la principal modalidad que se utiliza, es la más económica, es la que cuenta en la mayoría de los lugares como primera línea, y el mecanismo de hemostasia se produce meramente al principio por un efecto compresivo y posteriormente, según la sustancia empleada, tendrá un efecto vasoconstrictor o esclerosante, lo que va a favorecer la trombosis del vaso. Lo que más se utiliza es la adrenalina diluida en solución fisiológica 1 en 10.000. Se puede utilizar el etanol absoluto, se puede diluir la adrenalina en dextrosa al 50%, se pueden utilizar adhesivos tisulares de fibrina y los agentes esclerosantes como son el polidocanol. En cuanto al tratamiento endoscópico con clips, son útiles en los casos de úlceras sangrantes activas, en vasos visibles, son muy útiles, y también podemos utilizar la ligadura de banda, como las mismas que se utilizan para la ligadura de bases esofágicas. Hay otros dispositivos como endoloops que se utilizan en menor medida, o dispositivos de sutura que tienen alto grado de dificultad y no se encuentran disponibles en nuestro país. También hay actualmente métodos tópicos como es el Hemospray. El second loop, que es la repetición programada de la veda dentro de las 24 horas, cuando existan signos
de sangrado, signos clínicos de sangrado. En general no se recomienda de rutina, pero puede considerarse en pacientes seleccionados en los cuales tengan lesiones de alto riesgo de resangrado. ¿Qué hacemos después de la endoscopía? Bueno, le indicamos inhibidores de la bomba de protones. Hay que hacer un mantenimiento con omeprazol en todos los pacientes que hayan tenido un diagnóstico de hemorragia digestiva alta por úlcera péptica, independientemente de la terapéutica endoscópica utilizada. Si el paciente fue investigado para Helicobacter positivo y este es positivo, debe realizarse tratamiento. Y en cuanto al reinicio de los anticoagulantes orales, habría que ver los pacientes que tengan alto riesgo tromboembólico, reinstalarlos entre el quinto al séptimo día, siempre utilizando como puente la heparina de bajo peso molecular. En los pacientes de bajo riesgo se instala entre los 5 y los 15 días y también se considera como puente la utilización de la heparina de bajo peso molecular. ¿Qué pasa cuando el paciente presenta resangrado? Bueno, en primer lugar vamos a repetir la veda y el tratamiento endoscópico. Si esto fracasa, tenemos dos posibilidades: realizar una embolización arteriográfica o la cirugía, que deben considerarse ante una segunda endoscopía con fracaso del tratamiento hemostático. En estudios comparativos se ha visto que la arteriografía y la cirugía tienen similares tasas de mortalidad, pero el tratamiento quirúrgico tuvo menos tasa de recurrencia de sangrado que la arteriografía. La arteriografía está, como dijimos, indicada en la falla primaria en el tratamiento endoscópico, luego que hayan fracasado 2 intentos endoscópicos o en los pacientes que tienen alto riesgo quirúrgico. Tiene una tasa de éxito buena, 90%, un 33% de estos pacientes pueden resangrar y presenta un 9% de complicaciones. En general tiene la ventaja que va a reducir la necesidad de la cirugía y sus complicaciones. La desventaja es que no está disponible en todos los centros. La cirugía va a estar indicada también ante el fracaso de 2 intentos endoscópicos de hemostasia, cuando la hemorragia es recurrente y produce shock, cuando la hemorragia inicia con shock no tiene respuesta a las maniobras de reanimación. En la cirugía de urgencia, la mortalidad intraoperatoria por sangrado es alrededor de un 3%, pero la mortalidad a los 30 días es de un 30%. Siguiendo con las hemorragias digestivas altas, vamos a hablar ahora de las que ocurren por el sangrado varicial. Esta hemorragia se produce por la ruptura de las varices esófago-gástricas. El gradiente de presión venosa necesario para que se rompan y precipiten el sangrado debe ser de 12 o más milímetros de mercurio. La historia natural de este sangrado, vamos a ver que el 50% de los pacientes al momento del diagnóstico, los pacientes cirróticos ya presentan varices esófago-gástricas. La incidencia de aparición de las varices es de 8 a 12% al año. El aumento del tamaño, es decir, de una varice pequeña a una grande, es del 15% al año. El sangrado tiene una incidencia anual que va del 5 al 15% y el 30% resangra en la primera semana y un 60% resangra durante el primer año. La mortalidad global de este sangrado es del 15 al 50%. Bueno, la clasificación endoscópica de varices esófago-gástricas la vamos a dividir. Las varices esofágicas se clasifican en varices chicas cuando el diámetro es menor a 5 milímetros. Las varices grandes son las que tienen un diámetro mayor a 5 milímetros. En cuanto a las varices esófago-gástricas, llamadas GOP, se clasifican en GOP 1 cuando éstas se extienden hacia la curvatura menor
del estómago, y las GOP2 son cuando se extienden hacia la curvatura mayor y hacia el techo gástrico. Las varices aisladas se denominan IgB y se clasifican en IgB1, que son las varices que se encuentran en el fundus gástricos, y las IgB2, que son las varices aisladas en cualquier localización del estómago. Acá vemos en la imagen del centro una varice chica, menor a 5 milímetros, y al lado una varice grande, mayor a 5 milímetros, tortuosa, de color azulada, que no colapsa con insuflación. La representación esquemática de las varices esófago-gástricas, como es su distribución en el esófago y en el estómago. Vemos en este caso las GOP1, que se extienden hacia la curvatura menor, las GOP2, que se prolongan por la curvatura mayor hacia el fundus, las IgB1, que se localizan en el fundus, y las IgB2, que se localizan en cualquier otro sitio del estómago. Esta es la visión endoscópica de una varice gástrica que se ve por retroflexión, digamos. Ahí vemos el endoscopio y una varice grande del fundus gástrico. ¿Cómo manejamos el episodio agudo? En primer lugar, establecemos las medidas generales, internamos el paciente en UTI, hacemos un manejo por un equipo multidisciplinario. Tenemos que evaluar en principio el estado hemodinámico y determinar si el paciente se encuentra compensado o descompensado desde el punto de vista hemodinámico. Iniciamos la maniobra de reanimación, aseguramos la vía aérea si es necesario con intubación orotraqueal, colocamos 2 vías periféricas y comenzamos a perfundir con expansores plasmáticos. Se debe tener una conducta en general controlada, restrictiva en cuanto a la reposición de volumen y de transfusiones. Es ideal mantener una hemoglobina entre 7 y 8 gramos por litro o un hematocrito entre 21 y 24%. Hay algunas excepciones, como aquellos pacientes que tengan enfermedad cardiovascular o presenten, un sangrado activo persistente. Dentro de las medidas generales también podemos colocar una sonda nasogástrica. Esta no hay que tener temor en colocarla, no lesiona las varices y nos va a permitir el lavado y el vaciamiento gástrico, previniendo la broncoaspiración de estos pacientes y facilitando la realización de la veda. Debe dejarse colocada durante 24 horas post tratamiento. Realizamos un laboratorio completo con coagulación, función hepática, función renal, gases en sangre, etc. Si el paciente presenta ascitis, debemos realizar una paracentesis diagnóstica para descartar la peritonitis bacteriana espontánea. Ponemos al paciente con oxigenoterapia y le colocamos una sonda vesical en caso de ser necesaria la cuantificación de la diuresis. Debemos prevenir y manejar ciertas complicaciones. En primer lugar, debemos pesquisar infecciones bacterianas. Tenemos que tener en cuenta que un 20% de los pacientes a su ingreso hospitalario están infectados. Tenemos que buscar infecciones urinarias, peritonitis bacteriana espontánea e infecciones respiratorias. Debemos realizar profilaxis con antibiótico en todo paciente cirrótico con hemorragia digestiva que ingrese al hospital. Esto va a disminuir el riesgo de resangrado y de muerte de estos pacientes. La O que se utiliza es la norfloxacina, 400 miligramos cada 12 horas, o se extracciona 1 gramo endovenoso día por 7 días. También tenemos que pesquisar y prevenir la aparición del síndrome hepatorrenal. Tenemos como indicadores de mal pronóstico una enfermedad hepática avanzada, es decir, un Child C, que el paciente presente un sangrado activo durante la endoscopía, que el paciente presente infecciones bacterianas, que tenga trombosis de la vena porta,
que esté con un hepatocarcinoma, que el gradiente portal sea mayor a 20 milímetros de mercurio y que tenga un síndrome hepático. El diagnóstico de sangrado varicial se establece cuando tenemos una varice con sangrado activo durante la veda, cuando la varice tenga estigmas de reciente sangrado o cuando haya presencia de sangre en la cavidad gástrica y las varices sean la única lesión potencial de sangrado. El tratamiento hemostático se basa en el tratamiento farmacológico, en el tratamiento endoscópico y en el tratamiento de las varices gástricas. El tratamiento farmacológico se utilizan drogas vasoactivas que deben iniciarse tan pronto como sea posible, incluso antes de realizar la veda diagnóstica en todo paciente que se sospeche un sangrado varicial. Lo que se utiliza, actualmente es la terlipresina, que es un análogo sintético de la vasopresina, con una vida media mayor y menos efectos adversos. La dosis es de 2 miligramos cada 4 horas durante las primeras 48 horas y luego se continúa con 1 miligramo cada 4 horas hasta completar los 5 días. Hay que tener en cuenta que este tratamiento está contraindicado en aquellos pacientes que tengan cardiopatía isquémica, que tengan una patología arterial periférica severa o en pacientes que tengan hipertensión arterial no controlada. Otra variante de tratamiento farmacológico es el ocrotide, que es un análogo sintético de la somatostatina. Se utiliza a razón de una dosis de 50 a 100 microgramos en bolo, seguido de 50 microgramos hora. El efecto adverso más frecuente que tiene este tratamiento es la hiperglucemia. El tratamiento endoscópico, hay que tener en cuenta que la veda es el método más útil para identificar el sangrado y debe realizarse dentro de las 12 horas de admisión, y la terapia puede ser por esclerosis o ligadura. El control inicial del sangrado está entre el 80 al 90% y la ligadura es la primera elección, es altamente hemostática y tiene una menor tasa de complicaciones. La esclerosis consiste en la eyección de sustancias esclerosantes como el polidocanol, que se pueden aplicar en forma intravaricial o perivaricial. A veces la esclerosis es útil como inicio de tratamiento en aquellos pacientes en los cuales la ligadura es dificultosa. Pero volviendo al método de elección, es la ligadura. La ligadura consiste en la aplicación de bandas elásticas sobre las varices. Esto se realiza mediante un dispositivo endoscópico, que es un capuchón que contiene de 6 a 10 bandas. Lo primero que se hace es se succiona la varice dentro de este capuchón. Una vez que está succionada, se libera la ligadura y la varice queda ligada en su base. Es importante tener en cuenta que el tratamiento de la hemorragia inicial siempre debe ser, de ser posible, combinado, es decir, tratamiento farmacológico y tratamiento endoscópico. El tratamiento combinado mostró que mejora el control inicial del sangrado y mejora la hemostasia al 5º día. No mejora en sí la mortalidad a largo plazo. El tratamiento de las varices gástricas va a depender de qué tipo estamos hablando. En las GOP1 puede ser tratadas por ligadura con bandas. Las tipos GOP2 y todas las IgB deben tratarse con sustancias esclerosantes. En el caso de las varices, lo que se utiliza es el cianoacriláteo, que es un adhesivo tisular. Otras alternativas terapéuticas son el taponamiento con el balón de Sextaken-Blarmo, que es un balón que tiene 2 balones, uno esofágico y uno gástrico. El esofágico se
se insufla por encima de los 50 milímetros de mercurio y el gástrico se lo llena con 300 mililitros de líquido. El balón es efectivo para detener el sangrado, pero tiene un alto índice de complicaciones, un alto índice de resangrado al desinflar los balones y en general se lo utiliza como puente para otros tratamientos. Otra alternativa terapéutica es la utilización de los TIPS, que son shunt intrahepáticos. Este va a estar indicada para el control de la hemorragia cuando falle el tratamiento farmacológico y endoscópico, en el caso de varices ectópicas o cuando las varices gástricas sean dificultosas de esclerosar. Las principales características de este método es que controla adecuadamente el sangrado y evita el resangrado mejor que la endoscopía, ya que baja más el gradiente portal, pero tiene el inconveniente que produce mayor encefalopatía y un 50% de estos stents se ocluyen al término de unos 6 meses. Este es el concepto general del TIPS, es decir, es un shunt portocava lateral con la peculiaridad de ser intrahepático. Se conecta una rama de la vena porta con una rama de la vena suprahepática. En síntesis, para definir este tratamiento, ¿cuándo vamos a utilizar el taponamiento esofágico? Solamente se va a utilizar en caso de no contar con tratamiento endoscópico o como puente a este tratamiento endoscópico. Y cuando se utiliza el TIPS, cuando fracasa el tratamiento endoscópico o farmacológico en la hemostasia del sangrado. Bueno, esa es la última diapositiva. Les agradezco por su atención y nos vamos a ver en la próxima clase, que es hemorragia digestiva baja.